Buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Una vez más, le seguimos dando gracias a Dios por esta bendición que Él nos ofrece de poder eh, levantarnos por la mañana y pasar tiempo en torno a su palabra y ser bendecidos por medio de ella. Dios te bendiga. Hoy quería leer un salmo que ya todos conocemos. Es un salmo que el hermano Pedro pues predicó hace poco. Y es un salmo que muchos predicadores suelen usarlo mucho a lo largo de sus vidas, ¿no? Y yo quiero compartirlo hoy porque ha sido un salmo que ha impactado en mi vida bastante. Seguramente sabes el salmo al cual me refiero, y es el Salmo 23. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Precioso este salmo. Y me gusta mucho cómo empieza el salmista David. En el versículo 1 dice, el Señor es mi pastor. Tremendo, ¿verdad? El Señor es mi pastor. El salmista David sabía cuál era el trabajo de un pastor, porque él desde su infancia, desde muy joven, él también fue pastor. Él apacentaba las ovejas de su padre y sabía cuál era el trabajo de pastor, todo lo que ello requería, el tiempo que iba a dedicarle a los animales. Él sabía todo lo que era un pastor. Y me gusta mucho porque él reconocía que Dios es su pastor. David sabía que las ovejas son animales indefensos, son animales temerosos y que necesitan ser guiados por un pastor. Porque si no hay un pastor que lo guíe, es difícil que estos animales sobrevivan de los depredadores o del peligro de descarriarse en el campo. Pero ¿sabes qué? De igual manera, tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, somos esas ovejas que necesitamos ser dirigidas, cuidadas por nuestro gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, al igual que las ovejas, también enfrentamos peligros similares. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado tenemos un enemigo, que ya todos conocemos, que es Satanás. Y lo vemos cuando el apóstol Pedro dice que Satanás es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Está buscando a quien devorar. Ese es el enemigo, el cual tenemos. Pero hay otros enemigos. Después tenemos, por otro lado, los vientos de doctrina, los deseos de la carne y sobre todo las tentaciones de este mundo. Por eso tú y yo debemos ser guiados y dirigidos por el gran pastor, que es Jesucristo. En medio de este mundo en el cual estamos rodeados de tantas tentaciones, de los deseos de la carne, de tanta gente que intenta engañarnos y desviarnos de la voluntad de Dios. Por eso cuán importante es agarrarnos a este gran pastor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Debemos ser guiados por Él y por su palabra, ¿no? Dice en el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me gusta mucho. Una de las principales funciones del pastor era buscar pastos y agua para sus ovejas. Tenían que buscar un lugar donde las ovejas pudieran descansar. Y como dije al principio, las ovejas son animales muy torpes y son muy dependientes del pastor. Si el pastor no le busca un sitio pues bien confortable para ella descansar, las ovejas se echan en cualquier sitio. Da igual que el terreno sea malo, que esté con piedra, que sea bastante delicado para ellos. Sin embargo, ellas se acuestan. Lo que pasa es que no descansan bien. ¿Sabes qué? Tú y yo también necesitamos a nuestro gran pastor, que nos lleve a esos lugares delicados pastos, que nos lleve a esas corrientes de agua, ese alimento espiritual que es la palabra
de Dios, ¿verdad? Tú y yo muchas veces como humanos estamos afanados y preocupados por todo. Sentimos muchas veces preocupación por el futuro y más ahora, como está la situación en la cual nos encontramos, ¿verdad? Nos preocupamos por la economía, por la vestimenta, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, ¿eh? Pero debemos tener en cuenta que solamente el único que nos puede dar verdadero descanso y esa paz que el mundo no puede dar se llama Jesucristo. Y ese es nuestro gran pastor, el único que puede traer descanso a nuestra vida. Y la única forma de que tú y yo podemos tener descanso es viviendo en obediencia y en comunión con el Señor, con nuestro gran pastor. Dice el versículo 3, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otra de las funciones que tenía el pastor era de cuidar y de curar a las ovejas que estaban enfermas o heridas. El pastor, uno de los trabajos que tenía era de encargarse de guiar a las ovejas por el camino correcto, procurar que no se desviara, para que no se descarriara y se echara a perder o cayera en un mato y se hiciera daño. Por eso el pastor velaba por ella y la guiaba por el camino correcto. Y si en caso de que esto sucediera, que alguna oveja se descarriara, el buen pastor iba a buscar a esa oveja y la traía de nuevo al rebaño, al rumbo correcto. Y eso también es lo que Cristo hace también en nuestras vidas, cuando venimos a Él. Cristo está interesado en restaurarnos, en sanar nuestras heridas, en darnos una nueva vida, caminando a su lado. Jesucristo, el gran pastor, desea guiarnos por el camino correcto. Y en caso de que tú y yo también le fallemos, Él también está dispuesto a ir por nosotros para hacernos volver al rebaño, a retomar el camino correcto. De hecho, en la Escritura vemos varios ejemplos en la Biblia de personas como Pedro, el apóstol Pedro, como el rey David, que le fallaron al Señor. Y aún así Dios lo guió al arrepentimiento para que tomaran nuevamente el rumbo correcto. Este es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Me encanta cómo empieza este versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y el salmista David está haciendo referencia a los momentos de prueba que tuvo que pasar en su vida, como las persecuciones de sus enemigos o esos tiempos difíciles. Pero aún así, a pesar de todo lo que tuvo que pasar David, a pesar de todas las pruebas, las circunstancias que tuvo que pasar en su vida, aún así sigue diciendo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A pesar, como acabo de decir, de todas las pruebas, de las circunstancias que pasó David, aún así, David era una persona que tenía puesta su fe y su confianza en el pastor, en Jesús. Y de esta manera mostraba que la esperanza que tenía el Señor en medio de las pruebas que tuvo que enfrentar, las pudo enfrentar porque estaba agarrado al Señor. Pero ¿sabes qué? Al igual que David, tú y yo también pasamos en este peregrinaje que tenemos aquí en la tierra, pasamos por momentos duros, por pruebas difíciles. Y cuán importante es que tú y yo, al igual que David, pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en el buen pastor, en Jesucristo. Me acuerdo aquellas palabras que el apóstol Pablo dice a los Romanos 8:28, dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuán importante es agarrarnos a nuestro buen pastor, ¿verdad? Dice en el versículo 5, dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aquí el salmista hace referencia al alimento espiritual que Dios da al creyente. Es verdad que Dios a lo largo de nuestra vida cuántas bendiciones derrama en cada uno de nosotros, ¿verdad?
Dios nos bendice con provisiones físicas y también con provisiones espirituales, ¿verdad? Y un ejemplo lo vemos como el rey David buscaba los mejores lugares para alimentar de pastos a sus ovejas. Pero al mismo tiempo, el rey David también era una persona que cuidaba a las ovejas de los devoradores. Y de esta manera, el salmista David lo que hizo plasmar es cómo el gran pastor prepara nuestro alimento espiritual, pero también nos protege del enemigo de las almas. Dice en este mismo versículo, unge mi cabeza con aceite. Aquí hace referencia a la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, apartándonos para llevar una vida consagrada y santificada en el servicio a nuestro Señor. El Espíritu de Dios es quien nos revela la palabra y nos ayuda a dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Y también sigue diciendo en este mismo versículo, dice, mi copa está rebosando. Habla de la abundante gracia que Dios nos da por medio del sacrificio de Cristo. Cuando la copa de la ira de Dios fue derramada en Cristo por nuestros pecados. A cambio, lo que hizo fue que derramó su gracia, ese favor inmerecido, para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados cambie el rumbo de su vida y crea en Cristo. Y me gusta mucho el versículo 6 para terminar, dice el salmista David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aquí vemos como el salmista David hace referencia a todas aquellas bendiciones que alcanzan a aquellas personas que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Jesucristo fue el único que cumplió con la ley de Dios, pero decidió cambiar la bendición decidió cambiar la bendición que por derecho le tocaba por la maldición de cargar con todos los pecados de la humanidad, con los pecados tuyos y con los pecados míos. ¿Sabes para qué? Para derramar su bendición a todos los que creen en Él. La única forma de poder obtener las bendiciones es a través de Jesucristo, de aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, que le hemos entregado nuestra vida a Él, ¿verdad? La principal bendición que vemos en la Escritura es la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Pero sí es verdad que también la Biblia nos habla de otras bendiciones, nos habla de las bendiciones de la paz que Dios nos da, del gozo de estar en su presencia, de gozar de buena salud, de tener esposa, de tener hijos. Por tanto, dice que la Biblia que todo lo demás viene por añadidura, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Qué gran bendición de tener a nuestro gran pastor. Y me gusta este salmo, cómo termina. Dice al final del versículo 6, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto hace referencia a una eternidad. Y sabemos que una eternidad es algo que no tiene fin. Y habla de la eternidad y de la salvación. Ese regalo que Dios da a toda aquella persona que viene a Él con un corazón sincero y arrepentido. Esta es la esperanza que nos da el buen pastor. La esperanza del creyente que un día tuvo aquel arrepentimiento verdadero y entregó su vida a Cristo. La Biblia nos enseña que para los que mueren en Cristo no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna al lado de Jesús. No olvidemos que en este mundo estamos de paso. Nos espera algo mejor. Dice el apóstol Pablo, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué bueno saber que un día tenemos que partir de este mundo, pero aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el gran pastor, en nuestro Señor Jesucristo, el día que Él nos llame, estaremos en su presencia por toda la eternidad. Y me gustan aquellas palabras que también nuestro hermano Pedro nos compartió el otro día ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Y sigue diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El deseo del buen pastor es que tú y yo estemos en esa morada que Él tiene preparado para sus hijos, para aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él. Qué gran bendición. Que Dios nos bendiga y sigamos confiando en el gran pastor,
en nuestro Señor Jesucristo. Como dije al principio, este salmo me encanta porque es un salmo que ha impactado en mi vida. Seguramente que a lo largo de tu vida has pasado por muchas dificultades, pruebas, que seguramente nunca imaginaste que ibas a pasar por ellas. Yo fui uno de ellos. Y digo esto porque la mayoría conoce mi historia, pero me acuerdo cuando hace muchos años me dio un infarto. Lo pasé tan mal. De hecho, me acuerdo cuando estaba en el médico, pensaba que ya era el fin de mi día, que ya el Señor me iba a llamar, que tenía que partir de este mundo. Pero como humano tenía miedo. También estaba preocupado como padre de familia, me preocupaba mi esposa, mis hijos, el dejarlo y la verdad que estaba con bastante miedo. Estaba triste, pero hubo un momento en el cual vino a mi mente y a mi corazón este salmo. Y estas palabras preciosas del Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En medio de aquella situación sentí un gozo, una paz, una tranquilidad, y era el gozo y la paz que solamente el Señor puede dar en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Yo estaba contento y gozoso. Sabía que si marchaba iba a estar con el buen pastor, pero también deseaba estar aquí con mi familia. Y dije, Señor, pongo toda esta situación en tus manos. Y me dio una paz y una tranquilidad y descansé completamente. Y le di gracias a Dios porque me dio una nueva oportunidad de poder estar con mi familia, de poder estar con mis hijos, de poder estar con mi familia en Cristo y poder seguir siendo una herramienta útil en las manos de Dios. Pero como dije al principio, este salmo me encanta porque ha sido de mucha bendición para mi vida. Y el salmista David, como dije antes, también fue un hombre que pasó por muchas pruebas, por muchas dificultades, pero fue un hombre que puso su fe y su confianza en el Señor. Cuán importante es que tú y yo, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de este mundo, en medio de la situación la cual nos rodea en estos momentos tan difíciles que tú y yo estamos viviendo, que no nos olvidemos de seguir poniendo nuestra fe y nuestra confianza en el buen pastor, en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.